¿Qué tal? Y una vez más nos encontramos para compartirles una palabra de parte del Señor. Y bueno, la verdad que estoy contento de poder estar una vez más compartiendo una de las tantas palabras que Dios ha puesto en mi corazón. Y para mí esta palabra de este día es especial, porque Dios me hablaba y me mostraba acerca de algo tan grande, tan hermoso, y a veces, por como vemos que suceden las cosas en este mundo, ¿no? Parece tan escaso. No porque no haya, no por lo que no se puede dar, sino por aquellos que no lo pueden o no lo quieren recibir, ¿no? Y estamos hablando del amor. Hoy quiero compartirles una palabra que se llama un amor que dignifica. Y quiero compartirte una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, perdón. Y esta palabra dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, en esta historia lo que vemos, algunas cosas interesantes acerca de el padre y este hijo pródigo, el amor del padre y este hijo pródigo, este hijo que realmente no valoró y no en ningún momento creo que tomó la magnitud de lo que tenía en casa de su padre, en su familia. Vemos, por ejemplo, en el versículo 12, cuando el hijo menor, ¿no?, le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y a mí esta palabra me llamaba la atención: dame. No, fue como en una actitud de demanda, decir: bueno, esto es mío, esto me pertenece, esto me corresponde, ¿no? Como diciendo: bueno, esto es parte de mi herencia, porque es así. En los tiempos antiguos, los padres dejaban a sus hijos una herencia. Y bueno, generalmente la herencia la disfrutaban cuando ya el padre no estaba. Es decir, cuando ya el hijo se creía con la suficiente fuerza e independencia para poder manejarse por sí mismo, ¿no? Entonces, vemos acá y notamos acá la independencia de este hijo menor, ¿no?, que le dice al padre: dame,
muy seguro, ¿no? Muy decidido en lo que él le estaba demandando a su papá. Dame. Y a mí me llamaba la atención porque esta actitud muchas veces nosotros la vemos hoy día en aquellas personas que viven lejos de Dios, ¿no? Muchas veces nos creemos con el derecho de apropiarnos de un regalo el cual somos incapaces de administrar correctamente. Y ese regalo, ¿saben cuál es? Es la vida. Dios creó al hombre con un propósito. Y el primer propósito original de Dios para el hombre fue que el hombre caminara con él. Que el hombre viviera siempre dependiente de él. ¿Sí? Y aunque muchas veces el hombre quiera negar la existencia de Dios o quiera negar la presencia de Dios en su vida, no lo puede hacer y es inevitable. ¿Saben por qué? Porque Dios está en todos lados. Dice en las Escrituras que por su palabra son sostenidas todas las cosas. Y realmente no tener en cuenta este dato, no tener en cuenta esta verdad, sinceramente es trágico para la vida del hombre. Porque primeramente se priva de muchos beneficios, ¿no? El primer beneficio es saber que hay un Dios y que ese Dios es nuestro Padre, no es nuestro Creador, pero puede ser mi Padre si yo decido aceptar el plan y el propósito que Él tiene para con nosotros, para con la humanidad, para con sus hijos, con su pueblo, ¿no? Entonces, este dame a mí me llamaba la atención y para mí representaba, ¿no?, la independencia y la autonomía del hombre con respecto a Dios. El hombre decidió alejarse de Dios. El hombre decidió que con tener la vida ya le alcanza y le sobra para valerse por sí mismo. Y que no necesita más nada de Dios. Y así se echa a andar por la vida. Así comienza a caminar por la vida, a tomar sus propias decisiones. Y vemos que en su diario andar muchas veces el hombre comienza a tomar decisiones incorrectas, equivocadas. ¿Podemos equivocarnos? Claro que podemos equivocarnos. El problema es que te equivoques y tengas a tu papá al lado. Es como el nene chiquito, ¿no? Cuando recién empieza a caminar, ¿no? ¿Vieron que se quiere empezar a largar solo a caminar? Bueno, cuando el papá está cerca, se puede caer porque está aprendiendo a caminar. Pero ¿qué pasa? Si papá está cerca, ahí papá está para agarrarlo. Ahí papá está para atajarlo. Ahí papá está para impedir que se lastime, que se dañe. ¿Sí? Y si por ahí papá demoró unos segunditos y se cayó al piso, papá está para levantarte, ¿no? Para limpiarte, para sanar tus heridas y restablecerte para que puedas continuar tu camino. Entonces, me llamaba la atención esta palabra dame porque habla de la independencia, la autonomía del hombre, ¿no? Así como este hijo que quiso independizarse de su papá. Muchas veces el hombre busca la independencia de Dios. Lo segundo que veí en el versículo 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿sí? Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, ¿no? Entonces el versículo 13 dice: se alejó. Una vez que su padre le dio lo que le correspondía de la herencia, se alejó. Y uno de los significados de la palabra padre, ¿sí? Pater, del griego pater, uno de los significados de la palabra padre significa fuente. Es decir, que este hijo pródigo se alejó de su padre, se alejó de su fuente. Y hoy en día, así como este hijo pródigo, muchos se alejan de su fuente, que es Dios, el dador de la vida, y por quien todas las cosas son sustentadas, ¿no? Qué interesante que es esto, ¿no? Alejarnos de Dios
es alejarnos de nuestra fuente. Alejarnos de Dios es alejarnos del dador de la vida, es alejarnos de nuestra fuente de esperanza, de nuestra fuente de salud, de nuestra fuente de protección, de cobertura, alejarnos de nuestra fuente, aún de nuestra fuente de provisión diaria. ¿Cuántas personas que hoy vemos que están en necesidad? Que sabes que están al borde, ¿no? Al límite, pero aún así todo, su orgullo les impide acercarse a Dios. Y deciden seguir alejados de Dios, ¿no? Prefieren morir orgullosos, ¿no? Que vivir humillados, que vivir humillándose delante de Dios. Y no es que Dios sea un padre dictador que quiera humillar a la gente, o sea, a modo de desprecio, decir, no, a este lo... No. ¿Necesitamos acercarnos a Dios? Sí, a través de una actitud de humillación, es decir, de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido tal vez decisiones que nos han llevado al fracaso, que nos han llevado a encontrarnos en la situación que estamos actualmente. ¿Sí? Necesitamos acercarnos a Dios. Entonces, esto es importante, ¿sí? Que nosotros podamos vivir cerca de Dios. Otra de las cosas que yo veía y que yo observaba en el versículo 14, fíjense que dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sí? Dice, y cuando lo hubo malgastado todo. Muchos hoy en día se sienten así, como que desperdiciaron muchas cosas, afectos, tiempo, tal vez bienes materiales, nuevas oportunidades. Muchos piensan que desperdiciaron su vida. ¿Sí? Y una de las preguntas que nosotros podemos hacernos es: ¿qué tan lejos puede llegar el hombre sin Dios? Porque para que el hijo pródigo se haya sentido así, ¿no? O sea, lo malgastó todo. Se dio cuenta que tal vez lo que al padre le costó años y años poder atesorar como herencia para sus hijos, él lo malgastó en muy poco tiempo. Eso habla de la ignorancia de este hijo. Eso habla de la falta de responsabilidad, de la falta de compromiso. Eso habla de la inmadurez. Porque si hubiese valorado lo que el padre le había dado, lo hubiese administrado mejor y no lo hubiese despilfarrado como terminó haciéndolo, con todos los bienes que el padre le dejó. Y por eso es importante tomar siempre conciencia de aquellas cosas que nosotros hoy tenemos en nuestra vida, ¿no? Tomar siempre conciencia de que ya desde el vamos, desde mi vida, desde que me levanto, hasta las decisiones que uno toma cotidianamente son importantes y son determinantes en nuestro futuro. Son determinantes no solamente en lo que me toca a mí o me afecta a mí solamente, sino también son determinantes en aquello o aquellas personas que están alrededor mío, de las cuales muchas veces son víctimas de mis malas decisiones. Y bueno, por eso tal vez alguno que me esté escuchando en este momento estará pensando y estará diciendo, bueno, sí, la verdad que yo reconozco que malgasté afectos, personas que por ahí me querían, que por ahí lo dieron todo por mí y yo no pude retribuirles ese amor que me dieron. No supe retribuirle lo que ellos hicieron por mí. En cuanto también a malgastar el tiempo, bueno, sí, perdí mucho tiempo, es verdad. En mi adolescencia, en mi juventud, podría haber hecho un montón de cosas que no hice porque prefería hacer otras cosas.
O por ahí, ¿no? En la juventud, en la adolescencia, porque uno, ¿no? Como que siempre, siempre paga el pato el joven y el adolescente. A veces no, a veces de grandes también, de más grandes también. Eh, Tal vez teniendo que asumir responsabilidades no lo hicimos, porque preferimos divagar en ideas, proyectos o cosas que no, que la verdad no estaban muy lejos de lo que Dios quería para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, yo entiendo que cuando este hijo pródigo reflexiona sobre esto, ¿no? Y malgastó todo. Yo creo que cuando vos te acabaste, terminaste la ficha, ¿no? Que tenías y se te acaba el juego, ¿no? Ahí es como que a uno no le cae, valga la redundancia, le cae la ficha de que hizo muchas cosas mal, de que perdió tiempo, de que perdió esfuerzo, de que perdió afectos en el camino por no haber sabido administrar lo que Dios había puesto en su vida, ¿no? Y también en nuestro afecto con Dios. Hay muchas personas que tal vez están del otro lado escuchándome y que han caminado con Dios y que Dios habló a tu corazón en un momento determinado en tu vida y te dio a conocer los planes, los propósitos que Dios tenía con vos, cuáles son el llamado, los dones que Dios tiene con vos. Y empezaste a transitar con Dios, a caminar con Él, pero un día te desenfocaste. Aparecieron distracciones en tu camino y decidiste abandonar todo aquello por lo cual Dios te había llamado a seguirlo. Y tal vez hoy me estás escuchando con lágrimas en tus ojos y con remordimiento, diciendo, bueno, si ese soy yo, bueno. Dios siempre llega a tiempo, Dios nunca llega tarde. Y déjame decirte una cosa, que si vos estás escuchando esta palabra es porque Dios aún tiene sus ojos puestos en vos y tiene esos sueños que en un momento te transmitió. Esos sueños para Dios siguen vivos y en Dios hay una nueva oportunidad y hay una nueva esperanza para tu vida. Otra de las cosas que yo veo también en esta palabra, en el versículo 14, en la última parte del versículo 14, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Todo lo que decía recién, cuando te gastaste la última ficha, ¿no? Te das cuenta que lo perdiste todo, que se te acabó el juego. Y aquí vemos, señoras y señores, que la necesidad hace al hombre recapacitar. Muchas veces, ¿no? Ahora, ¿qué podemos recapacitar frente a estas situaciones de necesidad, de hambre? Y cuando hablo de hambre, no hablo de un hambre material, o sea, hambre de comida. Hablo también de un hambre espiritual, de un hambre emocional, ¿no? Afectivo, ¿no? ¿Qué podemos recapacitar? Que primeramente que un hombre sin Dios no puede llegar muy lejos. Y cometemos un gran error cuando sacamos a Dios de nuestra familia. Cometemos un gran error cuando sacamos a Dios de nuestro matrimonio. Cometemos un gran error cuando sacamos a Dios de nuestros planes y proyectos y nos lanzamos a esta vida solos, como superhéroes, ¿no? Como Superman, ¿no? Y pasa que en algún momento nos llegamos a golpear y ahí nos damos cuenta, frente a ese golpe, qué vulnerables que somos. Qué frágiles que somos, qué débiles que somos. Y es por eso, mi amigo, mi amiga, que es importante reconocer que Dios siempre tiene que estar presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque Él es nuestra fuente, Él es nuestro origen, Él es nuestro principio y es nuestro final. Él sabe
qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo veía en el versículo 16 de este capítulo 15 de Lucas es que dice, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿no? Deseaba llenar su vientre de algarrobas. Y cuando yo leí este versículo me daba la pauta de lo siguiente, ¿no? Que hay espacios vacíos que solo Dios puede llenar en la vida del hombre, ¿sí? El hombre es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez tu cuerpo lo llenas con comida, tu alma, que es tu mente, el área donde se aloja el intelecto, las emociones, uno la puede tal vez llenar con afectos, con cosas que nos hagan sentir bien. Pero ¿qué del espíritu? El espíritu solamente puede ser llenado con el mismo espíritu de Dios. No hay otro sustituto. Para el espíritu no hay otro sustituto. Y muchas veces me encuentro por la vida con personas que se sienten vacías, que tal vez tienen dinero, que tal vez tienen afectos, que tal vez tienen un montón de personas alrededor de ella mostrándole que la aman, que lo quieren, que es importante, pero se sienten vacías. Es como que hay algo que le falta y no lo saben detectar, no lo saben identificar en su vida. Y déjame decirte que eso es espiritual, es un hambre espiritual. Y ese hambre espiritual solo Dios lo puede llenar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Dios creó al hombre para llenarlo de Él, para que camine con Él, pero para llenarlo diariamente de Él. Entonces, muchas veces buscamos alternativas, buscamos sustitutos, pero solo una cosa puede llenar el vacío del hombre, y es el amor de Dios. El hombre fue diseñado para ser amado por Dios, para gozar y disfrutar del amor de Dios. Y yo me imagino cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén. Según lo relata el libro de Génesis, dice que Dios creó todas las cosas tan maravillosas, tan hermosas. Y uno hoy mismo en la creación podemos ver que hay cosas que son tan increíbles. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Cuando uno disfruta los paisajes, ve un cuadro o va a alguna provincia o a algún país y ve tantas maravillas, ¿no?, en la tierra que han sido creadas, y uno dice, wow, ¿cómo pudo haber sido esto creado? Dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y ese lugar era especial, porque ese lugar reinaba la paz, no había dolor, no había tristeza, era un lugar, era un oasis donde Dios había puesto el hombre para que el hombre viviera, gozara y disfrutara de todo, absolutamente todo lo que Dios le había dado para que el hombre cuidara. Entonces, y todo eso que Dios había creado para el hombre había sido consecuencia de su propio amor, del amor que Dios tenía por el hombre. Pero luego el hombre lo echó a perder con su pecado, con su desobediencia. Y ahí las cosas se volvieron muy distintas a lo que en un primer momento Dios había diseñado que podía ser. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el amor de Dios
no se puede cambiar con nada. Ni siquiera, se puede reemplazar con el amor de una persona, porque el amor de una persona es limitado, pero el amor de Dios no tiene límites. Y ahora vamos a ver por qué. En el versículo 17 y 18 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y acá me llamaba la atención esto. Dice, volvió en sí y decidió regresar con su padre. Siempre es bueno y es importante esto, volver en sí. ¿No te pasa que muchas veces es como que te metes en una rueda y gira y gira y gira y gira en una rutina? Y a veces sentís que tu cabeza da vuelta, que tus pensamientos dan vuelta y vos querés parar la rueda y decir: basta, quiero parar. Me quiero bajar de esta calecita. Querés que todo se detenga por un momento porque sabés que estás haciendo las cosas mal y que necesitas una pausa para poder acomodar tus ideas. Bueno, cuando logramos parar esa calecita y reflexionar, nos está dando el indicio de que estamos volviendo en sí. Esa pausa es volver en sí. Ese parar la pelota es volver en sí y reflexionar, ¿no? Siempre la mejor decisión en la vida del hombre es volverse a Dios, es volver a la fuente. Porque esto fue lo que ocurrió con el hijo pródigo. Se dio cuenta que había hecho una seguidilla de cosas mal. Entonces dijo: no, para. Yo me estoy equivocando, me equivoqué mal, erré, tomé muchas decisiones incorrectas, pero basta. Es tiempo de volver al origen, es tiempo de volver a la fuente, es tiempo de volver a los inicios. Hasta es más, fíjense, porque dice, determinó: me levantaré, iré a lo de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, que volver en sí nos va a llevar, no, volver en sí es recapacitar, y ese recapacitar ineludiblemente siempre nos va a conducir a empezar de nuevo. Después está la decisión de que si quiero verdaderamente empezar de nuevo o no, pero cuando uno vuelve en sí, o sea, esta opción siempre aparece en la vida del hombre, ¿no? Hazme, porque dice que él volvió y, o sea, pensó: Dios, voy a volver a mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a decir: hazme. Ahora fíjense cómo cambian las actitudes, porque él en un primer momento, cuando él le pide la herencia a su papá, le dice: dame, ¿no? Es una actitud de autonomía, de independencia, ¿no? De demanda. Pero fíjense ahora cómo cambió la actitud del hijo pródigo. Ya lo había malgastado todo, lo había perdido todo, ¿sí? Tenía hambre, no se llenaba. Entonces se dio cuenta: voy a ir a mi papá pero con una actitud diferente, ¿sí? No con orgullo, no con soberbia. Me voy a humillar, me voy a arrepentir y le voy a decir: hazme como a uno de tus siervos, ¿no? Qué importante que es esto, ¿no? El recapacitar, que pueda llevarnos a humillarnos, que pueda llevarnos a comenzar de nuevo, ¿sí? Tal vez estás en esta estación en tu vida donde estás recapacitando, reconociendo que te equivocaste, que tomaste malas decisiones. Bueno, el siguiente paso, ¿sabes cuál es? Es humillarte, comenzar de nuevo. Porque ¿sabes qué? Dios te sigue esperando.
Dios sigue con los brazos abiertos esperándote para que puedas volver a empezar. Y luego vemos en el versículo 21, y ya para ir terminando, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, fíjense, y para mí esta palabra es muy fuerte, ¿no? No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno. ¿Cuántas veces te sentiste indigno por errores que cometiste? ¿Cuántas veces esos errores, esas fallas, te han obligado a bajar la cabeza, a no levantar la mirada? A no ver al cielo como una esperanza. Y a mí la verdad que me emociona cuando yo veo la actitud del Padre con respecto a este hijo pródigo. Porque el Padre no le dio importancia a lo que el hijo le dijo. Fíjese lo que dice el versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Es decir, el hijo se estaba humillando delante de la presencia de su papá. Pero su papá dijo, está bien, ya está. Traigan las mejores ropas para él, traigan el anillo. Es decir, el padre ¿cómo podemos decir? Una palabra que quede bien. Pero el padre no sé si es desestimar, pero ya está, lo dejó ahí. Ya está, no necesito que me digas más nada. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios, Él callará de amor. Yo creo que el papá hizo eso. Cuando el hijo le dijo, no soy digno, creo que ante esa afirmación del hijo, el padre dijo, bueno, cambiemos de tema, ya está, borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo. ¿No? Pero mirá que no soy digno. Y el padre con esta actitud le está diciendo, a mí no me importa si vos sos digno o no sos digno, porque no se trata de vos, sino que se trata de mí. Y acá es a donde yo quiero llegar en este momento. ¿Qué fue lo que dignificó en ese momento al hijo? Los méritos del hijo no, porque el hijo se había equivocado, había cometido muchos errores, había tomado muchas malas decisiones. Lo que yo puedo ver en esta palabra, en el versículo 21 y 22, es que lo que dignificó al hijo en ese momento fue el amor del padre. Ese amor incondicional. El hijo se estaba humillando, reconociendo que él no era digno, pero el padre pudo haber sacado una espada, ¿no? En un sentido figurado lo digo. Pudo haberlo condenado, haberle dicho, viste, yo te dije que te ibas a equivocar, viste, yo te dije que vos... Y tal vez disfrutar de ese momento, de esa escena, en ver a su hijo humillándose. Pero el padre tomó una actitud distinta. Mandó a buscar las mejores ropas, las mejores vestiduras, un anillo. Traigan ese anillo de oro, pónganselo en su mano, traigan el mejor calzado, pónganselo. El amor del Padre, ese amor incondicional, fue lo que dignificó al Hijo en ese momento. Y yo quiero mostrarte en este momento la importancia de que vos recibas el amor de Dios en tu vida. Porque muchas veces nosotros como hombres nos equivocamos al pensar que somos dignos por lo que hacemos. Y déjame decirte una cosa, vos no sos digno por lo que haces, bueno o malo. Vos sos digno por lo que recibís de Dios. Su amor es lo que nos hace dignos. Su amor es el que nos dignifica. Su amor incondicional es el que nos cambia, nos transforma y nos da nuevas oportunidades
para vivir una vida diferente. Y qué lindo que sería que en este momento puedas darte la oportunidad en tu corazón de decir: Señor, yo recibo ese amor en mi vida. Recibo tu perdón en mi corazón. Otra de las cosas que yo puedo ver, que lo que dignificó al Hijo en ese momento, aparte del amor del Padre, fueron sus propios méritos, es decir, los méritos del Padre. ¿Sí? El Padre en ese momento, su Hijo se estaba humillando, estaba arrepentido, estaba reconociendo que no era digno, pero Él no miró la posición del Hijo. Se miró a Él, miró sus méritos. Y por sus méritos, ¿qué mérito había en el Padre? La misericordia. Dice que Él fue movido a misericordia. Corrió a los brazos de su Hijo, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó. Miró a sus propios méritos, a su misericordia. Qué importante que es esto, ¿no? Qué importante que es esto, observar los méritos del Padre, la misericordia. Así como este Padre fue misericordioso con el Hijo pródigo, así Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Cuando nos humillamos, nos arrepentimos y volvemos a sus brazos. Él siempre nos está esperando con brazos abiertos. Para mí, los méritos del Padre, esa misericordia que estaba manifestando el Padre con este Hijo pródigo era como una almohada, ¿no? Para que su Hijo vaya y se recostara sobre sus regazos. Y esa es la misericordia que hoy Dios nos extiende a través de su Hijo Jesucristo, para que nos volvamos a Él, nos arrepentamos de nuestros pecados y nos dejemos amar por Dios. Dejemos que Él nos cubra, que nos proteja, que Él nos limpie, que Él cure nuestras heridas, nos restaure y aún nos restituya de todo aquello que perdimos en el camino. Ver los méritos de Dios es reconocer su propia naturaleza. Él es misericordia, Él es amor. Y eso nunca va a cambiar. Siempre en Dios vamos a encontrar amor. Siempre en Dios vamos a encontrar misericordia. Siempre en Dios vamos a encontrar ese amor eterno que nos va a estar esperando de brazos abiertos. Y otra de las cosas que también yo veía que dignificaron en ese momento al Hijo fue su gracia, fue la gracia del Padre, ¿no? Una gracia ilimitada, ¿sí? ¿Y qué es su gracia? La gracia es algo que es inmerecido, es algo que uno recibe inmerecidamente. No es que vos lo recibiste tal cosa, tal beneficio porque te lo ganaste. No, lo estás recibiendo, ¿no? Como un regalo. ¿Habrá alguien en este momento que pueda decir: Señor, yo recibo este regalo de la salvación? Yo recibo a Jesús como Señor y Salvador en mi vida. Yo reconozco que Jesús se dio en la cruz por mí también. Y recibo a través de ese sacrificio la salvación que mi alma necesita, la paz que mi alma necesita, el perdón que mi corazón y mi mente necesitan. Qué hermoso que es disfrutar de la gracia de Dios. Qué hermoso que es poder vestirse de su gracia. Qué hermoso que es poder ver que nuestras ropas han sido cambiadas, no porque lo merecíamos, sino porque Él quiso hacerlo, como ese Padre amoroso que nos ama. Y por último, también otra de las cosas que dignificó al Hijo en ese momento fue su beneplácito. ¿Qué significa esta palabra beneplácito? Su buen placer. Es decir, al papá, en ese momento, tal vez otros papás naturales hemos visto, ¿no?, que se complacen en castigar al hijo, ¿no? Cuando el hijo se equivoca o hace algo mal, ¡pum!, ¿no? Hay papás que les da placer ver
a su hijo humillado, castigándolos, ¿no? O personas, ¿no? Un jefe en el trabajo con un empleado, o diferentes niveles de autoridades, ¿no? Vemos que uno muchas veces se abusa de esa autoridad que tiene, ¿no? Y le da placer muchas veces ejecutando un castigo sobre la persona que tiene bajo su autoridad, ¿no? Y hemos visto muchos casos de hijos que han sido heridos, lastimados, porque han tenido malas imágenes de padres que los han lastimado, que los han marcado, a los cuales les daba placer cuando castigaban a sus hijos. Entonces a estos hijos, y me ha tocado ministrar personas que hubo que ministrarles sanidad interior, porque la imagen errónea de su padre natural, esa misma imagen ellos la trasladaban hacia Dios. Y déjame decirle que Dios no es así. Dios no se goza en castigar al hombre. Aunque muchas veces he oído decir, a Dios le gusta castigar al hombre, a Dios le da placer ver sufrir al hombre. No, para nada. Para nada. Y como no le da placer a Dios ver sufrir al hombre, fue por eso que envió lo más preciado que él tenía, a su Hijo Jesucristo, en sacrificio por todos nuestros pecados. Entonces, lo que dignificó al hombre fue su buen placer. Es decir, que a Dios, así como al padre del hijo pródigo, le pareció bien, ¿no? Rescatar al hombre, salvar al hombre, restaurar al hombre. Y es ese mismo amor que hoy Dios nos está ofreciendo. Dios te está ofreciendo a vos, así como me lo ofreció a mí. A Dios le da placer ver que sus hijos son restaurados. A Dios le da placer ver que sus hijos vuelven a casa. A Dios le da placer ver que sus hijos vuelven a empezar. Y yo quiero hacer una oración con vos en este momento. Tal vez te sentís como este hijo pródigo, que te alejaste, ¿sí? Que por mucho tiempo viviste separado de Dios, una vida independiente, diciendo, bueno, yo no tengo Dios, no tengo ley, ¿no? Como hay una canción por ahí. No, o sea, viviendo totalmente desentendido de lo que era el plan y la voluntad de Dios. Pero hoy en tu corazón está el deseo y la decisión de volverte al Señor. Y yo quiero hacer una oración con vos. Así que si me estás escuchando del otro lado, yo te invito a que cierres tus ojos y que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, yo en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor, yo reconozco que pequé, reconozco que me alejé de vos, de tu voluntad, de tu propósito. Señor, te pido perdón por haberme alejado de vos. Señor, te pido perdón por haber vivido esta vida lejos de vos. Te pido perdón por haber malgastado muchas cosas en mi vida, muchas oportunidades, muchos afectos, mucho tiempo. Yo te pido perdón porque reconozco hoy que malgasté muchas cosas en mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes a restaurar aquellas cosas que he perdido en el camino. Te pido, Dios, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que borres mis faltas, que borres mis rebeliones, y que a partir de este momento pueda comenzar a vivir una nueva vida con vos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Renuncio a las maldiciones de mis antepasados. Renuncio, Señor, a aquellos errores, a aquellos pecados que he cometido, Señor. Renuncio a toda brujería, a toda hechicería. Renuncio a todo trauma, a todo dolor de mi pasado. Si sufrí abusos, si sufrí engaños, si sufrí abandonos, si sufrí bullying aún en mi niñez, Señor, yo renuncio a todos estos dolores que por años
condicionaron mi vida, ataron mi vida, ataron mis emociones. Hoy rompo esas ataduras en mi vida y me declaro libre por tus méritos, Jesús. Te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy sé que tengo un Padre y que vos tenés un nuevo Hijo. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora yo quiero hacer una pequeña oración por vos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas la vida de mi hermano, de mi hermana, de aquel que está del otro lado, Señor, escuchando esta palabra. Señor, oro para que tu Espíritu Santo venga y tu presencia sea intensificada en su vida, en su corazón. Señor, oro, Dios mío, para que tu paz ahora inunde su vida, su mente, su hogar, su matrimonio, su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Tomo la autoridad que tú me das y cancelo toda obra del diablo, todo trabajo de brujería, de hechicería, rompo, quiebro toda maldición. En el nombre de Jesús declaro que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo es suficiente, que Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre y con su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu presencia ahora ha de manifestarse con poder en cada vida y en cada corazón. Señor, aquellos que están padeciendo opresiones espirituales, ahora rompo toda cadena, toda atadura, todo espíritu de opresión en el pecho, en la cabeza, en la espalda, en la columna, lo arranco, lo despego, lo echo fuera. Declaro que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Jesucristo es suficiente, que Cristo pagó la cruz del Calvario con su sangre, con su cuerpo ahora. Todo espíritu de suicidio, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de pánico, de fobia, ahora los arranco, los despego, los echo fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de amargura, sal fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de separación, de destrucción, los arranco, los despego, los echo fuera. Fuera de ese matrimonio, fuera de ese hogar, fuera de esa familia. Ahora la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es suficiente. Todo espíritu de enfermedad te arranco en el nombre de Jesús de raíz. Ordeno en el nombre de Jesús, ato todo poder del diablo, todo espíritu inmundo de enfermedad, te ato, te ordeno, sal fuera de ese cuerpo y desato sobre ese cuerpo sanidad por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Ahora, que todo lo que estaba muerto vuelva a la vida ahora en el nombre de Jesús. Que todo hueso sea enderezado. Que todo ojo ahora comience a ver. Que todo oído sea destapado en el nombre de Jesús. Que toda columna se enderece. Que toda sangre sea limpia con la sangre de Cristo. Todo virus, toda bacteria alojada en el cuerpo, ahora lo arranco, lo echo fuera. Y desato sanidad. Sanidad. Por tus méritos, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu poder y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría tener noticias tuyas. Si tal vez es la primera vez que escuchás este mensaje, si no te congregás, si no asististe a ninguna iglesia, no vas a ninguna iglesia y te gustaría buscar del Señor, me encantaría poder tener noticias tuyas, poder saber de vos. Tenemos la página en Facebook que se llama nuestra iglesia, Iglesia Luz a la Ciudad. Ahí va a haber un botón que se llama WhatsApp y ahí en ese botón, al apretar, te va a redireccionar a uno de nuestros contactos telefónicos para que podamos estar hablando con vos. Nos encantaría poder tener noticias tuyas. Si Dios hizo algo en tu vida, algún testimonio que vos quieras compartir, nos encantaría que puedas hacerlo. Y si no tenés dónde congregarte, te animo a que puedas comunicarte con nosotros a la página Iglesia Luz a la Ciudad en Facebook. Te mando un abrazo grande, que el Señor te bendiga y vamos a seguir subiendo prédicas. Y sería de mucha bendición que así como vos fuiste bendecido, que puedas compartir esta palabra
a aquellos que están necesitados de Dios. Te mando un abrazo grande. Que el Señor te bendiga.